Quiero contarles que la palabra cordero aparece en 104 ocasiones en las Sagradas Escrituras. 104 veces aparece la palabra cordero. Ahora, el 50% de esas veces que aparece la palabra cordero se encuentran en los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Es decir, en sus primeros 5 libros de la Biblia ustedes tienen más de 50 veces mencionada la palabra cordero. Pero el libro individualmente que más menciona la palabra cordero es el libro de Apocalipsis. Es más, cada vez que Juan se refiere a Jesús, en la mayoría de las ocasiones habla de el cordero de Dios. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? El cordero que es digno de abrir el libro y de quitar los sellos y todos estos relatos de Juan. Muy bien. Ahora, en ese libro de Apocalipsis está el 25% de esas veces que se menciona la palabra cordero en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, noten lo siguiente: la palabra de Dios inicia hablando de el cordero y finaliza hablando del cordero. Es decir, inicia en sus primeros 5 libros hablando del cordero y finaliza en su último libro hablando del cordero. ¿Saben a qué me recuerda esto? A que Jesús dijo: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Y el principio de las Sagradas Escrituras y el final de las Sagradas Escrituras hace énfasis Dios en el Cordero. Así es que es un tema sumamente importante y sumamente trascendente para nosotros poder entender qué significa que Jesús es el Cordero de Dios. Muy bien, y para eso tenemos que transportarnos un poco al entorno del Antiguo Testamento. Y para lo cual vamos a leer Éxodo 29, 38 y 39 y vamos a entender el porqué de los sacrificios. Dice: esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta: 2 corderos de un año. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Muy bien. La presentación de los corderos delante de Dios viene desde los tiempos más remotos. El primer registro de un sacrificio o de una ofrenda a Dios por medio de un cordero o varios corderos que fueron presentados es justamente ese sacrificio que dio Abel. ¿Se acuerdan del hijo de Adán y Eva? Abel fue el primero que la Biblia relata que dio un cordero delante de Dios. Ahora, aquí estamos viendo cuando ya el entorno hebreo tenía una práctica recurrente, una práctica constante. Es decir, todos los días, sin falta, durante cientos y aún miles de años, los judíos tenían que presentar un cordero durante la mañana y un cordero al ocultarse el sol. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo hacían? Y es que un cordero no era suficiente para poder expiar o limpiar todos los pecados del pueblo, sino que tenía que venir el sacerdote y presentar un cordero en la mañana por todos los pecados que habían cometido desde el día anterior, cuando se había ocultado el sol, y la noche, para limpiar en la mañana esos pecados nocturnos, si los podemos llamar así. Y luego, durante el atardecer o al ocultarse el sol, hacía el sacerdote otro sacrificio de un cordero para limpiar los pecados de la mañana y de la tarde. ¿Me estoy explicando? Entonces recurrentemente era uno tras otro, pasaban unas cuantas horas. Imagínense ustedes la práctica constante de recientemente se estaban levantando y lo primero que tenían que hacer el sacerdote era sacrificar un cordero por los pecados que se habían cometido. Luego ya en la tarde, al ocultarse el sol, tenían que hacerlo de nuevo porque ya habían otros pecados que se habían cometido. Y esa era la dependencia de presentar corderos constantemente. Ahora, otro punto bien importante de comprender es el establecimiento de la Pascua, la primera Pascua que se llevó a cabo en la historia del pueblo de Dios. Y déjenme contarles que el término Pascua viene del hebreo Pesaj. Repitan conmigo: Pesaj. Muy bien, ya son bilingües. Hablan español y hebreo. Pesaj significa paso. Repitan conmigo: paso. Ahora, en inglés la palabra es Passover. Digan conmigo: Passover. Muy bien, ya son trilingües. Ahora, lo que quiero que noten es que en inglés significa pasar sobre. Y aunque nosotros le decimos la celebración de la Semana Santa, realmente lo que estamos conmemorando y celebrando es la Pascua.
¿Y por qué se llama pasar o por qué se llama pasar sobre la Pascua? Realmente cuando hablamos en el término de traducción al español, ese sería el más exacto. Y es porque se acuerdan ustedes que en esa primera Pascua los hebreos estaban como esclavos en Egipto. Eran esclavos del yugo egipcio y resultó que durante muchos años estuvieron allí oprimidos, haciendo trabajos forzosos y teniendo una explotación, teniendo incluso una restricción de la forma en que adoraban a Dios. Tenían que actuar conforme a los egipcios les mandaban los hebreos. Y bueno, el punto al que quiero llegar es que Dios envió 10 plagas para que el faraón no tuviera opción y entonces librara al pueblo hebreo de la esclavitud. ¿Se acuerdan de la historia en el Antiguo Testamento? ¿Estamos bien aquí? Muy bien, la 10ª plaga que Dios envió, que fue exactamente la última plaga que Dios envió, fue cuando se dio la primera Pascua. ¿Y en qué consiste esa primera Pascua? Es en que Dios le dio la instrucción a Moisés de que todos los sacerdotes de hogar o cabezas de hogar o padres de familia tenían que sacrificar un cordero y luego derramar la sangre de ese cordero sobre los marcos de las puertas de sus casas o sobre los dinteles de las puertas de sus casas, porque vendría Dios mismo, y la Biblia nos relata que Dios mismo pasó y esa plaga o ese castigo sobre Egipto era que Dios mismo mataría a todos los primogénitos, ya fuera de hombre o de animales. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, por eso se llama pasar sobre. Cuando Dios pasó matando a los primogénitos y miraba a Dios la sangre sobre los dinteles de la puerta, pasaba sobre y no mataba a los primogénitos de los hebreos. ¿Estamos bien acá? Esa es la primera Pascua. Ahí es donde nació la Pascua y entonces la Pascua se empezó a conmemorar y a celebrar año tras año. Porque esa 10ª plaga fue la que Dios usó para librar a sus primogénitos y también para librarlos a ellos de la esclavitud egipcia. Por fin fueron un pueblo libre y aunque salieron a divagar por el desierto durante 40 años, por fin fueron libres y al final sabemos que llegaron a la tierra prometida. Entonces la Pascua es la celebración más importante de los judíos. Ahora, Jesucristo escogió la Pascua para entregar su vida por nosotros. Es en la semana de la Pascua que Jesús experimenta su pasión, su muerte y su resurrección. Y quiero que noten las similitudes que existen. ¿Saben ustedes a qué hora fue clavado Jesús en la cruz? Y se los voy a contestar de esta forma. Exactamente a la misma hora en la que los corderos, el día viernes de la semana de la Pascua, eran sacrificados en el templo. A las 9 de la mañana. Simultáneamente con la degollación de los corderos, el clavo estaba traspasando las manos y los pies de Jesús. Al mismo tiempo, a las 9 de la mañana. Unas horas más tarde, vemos que al mediodía la tierra se oscurece por completo. Y luego vemos que a las 3 de la tarde, el Señor Jesús ya había expirado, ya había muerto por nosotros. Ahora, a las 3 de la tarde, los hebreos o los israelitas acostumbraban ya tomar el cordero que habían sacrificado y depositarlo dentro de un horno para cocinarlo y posteriormente comerlo. ¿Saben ustedes? A esa hora exacta Jesús fue bajado, muerto de la cruz por sus discípulos y llevado al sepulcro, y al mismo tiempo que estaban metiendo un cordero al horno, estaban metiendo a Jesús dentro de un sepulcro. Y que el cordero de la Pascua, el cordero que habían sacrificado para la Pascua, muchas familias después era comido por la familia. Y saben ustedes que Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, coman de mí, comed de mí. Hay muchas similitudes y podría profundizar aún más en todo lo que
acontece por el hecho de que Jesús escoge la Pascua, el 14 de Nisan, para morir por nosotros, ese viernes de Pascua. Pablo lo explicó de una forma muy interesante. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El punto número 1 del bosquejo es que el cordero fue provisto. Por favor, anoten la palabra provisto en sus espacios en blanco. El cordero fue provisto. Y vamos a leer Génesis 22, del versículo 7 al 8. Es una conversación que se dio entre Abraham y su hijo Isaac. Vamos a leerla. Dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y noten este versículo 8, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Repitan conmigo, lo proveerá Dios. Muy bien, le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Ahora, quiero que noten algo muy importante acá. Abraham estaba dentro de un acto de fe extrema. Imagínense que Abraham había siempre deseado tener un hijo con su esposa Sara por muchos años. Abraham tenía una gran frustración y la presentó delante de Dios, esta frustración, diciéndole, Señor, tú me has bendecido, tengo prosperidad, tengo animales, tengo tierras, ¿y de qué me sirve todo esto? Porque no tengo a quien heredarle nada. Va a terminar heredando todas las riquezas que tú me has dado un siervo mío, porque no tengo hijos. Y fue la oración constante de Abraham que Dios le diera un hijo. Y la Biblia relata que Abraham llegó hasta los 100 años y Sara, su esposa, hasta los 90, cuando por fin nace Isaac, su primer hijo. Y resulta que en un momento dado, ya él feliz con esa respuesta de Dios, con la promesa de Dios cumplida sobre su vida, le había dicho que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas o como las arenas de la mar. Y entonces Abraham estaba sumamente feliz, pero Dios prueba a Abraham y le dice, sacrifica a tu hijo delante de mí, llévalo a este monte, ponlo sobre el altar y sacrifícalo. En el momento que Abraham estaba listo para esto, tomó un cuchillo y lo iba a clavar sobre el pecho de Isaac, cuando un ángel del Señor detuvo su mano y le dijo, no lo tienes que hacer porque ya demostraste que Dios para ti es primero y que eres aún capaz de sacrificar lo más precioso que Dios te ha dado, el cumplimiento de tu promesa delante de Él. Ahora, noten esto. Por ese acto, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Muy bien. Ahora, quiero que noten lo siguiente también. En Gálatas capítulo 3, lo van a poder leer luego en sus casas, si quieren lo anotan a un lado. Gálatas capítulo 3 nos relata que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Somos hijos e hijas espirituales de Abraham. Quiere decir, nuestro padre espiritual es Abraham. Y ese padre espiritual tuvo que demostrar que era capaz de sacrificar a su hijo, aunque Dios en su misericordia no permitió que se consumara ese sacrificio. Ahora, quiero que noten esto. Dios Padre Celestial, Dios el Padre Celestial, pasó el mismo camino que recorrió Abraham al sacrificar a su único hijo, o a su hijo unigénito, pero con la diferencia de que en esta ocasión, sí, lo sacrificó muriendo en una cruz por ti y por mí. Dice el libro de Isaías que fue herido de Dios. Le tuvimos como herido de Dios y abatido. Es decir, el mismo Padre hirió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Es así de fuerte. Es así de fuerte. El mismo Padre sacrificó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y saben, Abraham dijo, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Pero saben que Abraham estaba profetizando,
Porque Abraham había recibido una promesa de Dios que decía que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y eso involucra tu familia y mi familia. Y ¿saben por qué era? Porque de la descendencia de Abraham vendría el verdadero Cordero de Dios. Y es 2000 años más tarde que Abraham dice: el Cordero lo proveerá a Dios, que Juan el Bautista mira a Jesús acercarse. En Juan 1:29 lo relata y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cierto, quiero que notes la palabra quitar, porque es sumamente profunda. La tendencia de nosotros como seres humanos es ocultar el pecado todo el tiempo. Incluso cuando venimos a la iglesia, lo menos que queremos es que los demás hermanos se enteren de las faltas que nosotros cometimos, o de los errores que cometimos, o de los pecados que cometimos. Siempre andamos ocultando lo peor de nosotros, siempre andamos ocultando nuestros pecados. Pero ¿saben ustedes? Fue la misma actitud de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fallaron delante de Dios, cuando desobedecieron y comieron del fruto prohibido, lo primero que hicieron fue esconderse, ocultarse, porque habían pecado. La tendencia del ser humano es ocultar el pecado, esconder el pecado. Y ellos se escondieron de Dios, como si Dios no los iba a poder encontrar. El Dios omnisciente, omnipresente, por supuesto que los encontró y les preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo y por qué comiste del fruto prohibido? Y nosotros conocemos la historia del Génesis. Pero miren cómo no solamente se ocultan ellos porque habían pecado, sino que también ocultan sus partes privadas con hojas. Y no solamente esto, se empiezan a culpar entre ellos. Yo pequé por culpa de la serpiente, dijo Eva. Y vino Adán y él culpó a dos de una vez. Dijo: la mujer que tú me diste. En otras palabras, culpa a la mujer porque la mujer le dio el fruto, pero también le dice a Dios: tú me diste a esa mujer. Y entonces ocultamos pecado, echamos culpa a otra gente de nuestras faltas, justificamos nuestros errores. Pero ¿saben qué hizo Dios? Él vino y dijo: si ustedes están escondiendo sus pecados, yo les ofrezco algo mejor. Yo vengo a quitar sus pecados para siempre, quitarlos para siempre. Y esa es la profundidad del sacrificio de Jesucristo. No puedes encontrar tus pecados porque Cristo ya los borró para siempre desde la cruz del Calvario con su propia sangre. Isaías 53:7 fue escrito desde 650 a 700 años antes de Cristo y dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo es el cordero que fue provisto por Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que proveyó a su Hijo unigénito como cordero de Dios para sacrificarse por nosotros. Lo siguiente que quiero que anotes en el punto número 2 es que el cordero fue puro. El cordero fue puro. Y vamos a irnos en este momento a ver en el libro del Éxodo las exigencias de parte de Dios para aquella primera Pascua. En este momento estamos ubicados en esa primera Pascua que fue donde se dio también la 10ª plaga que recibió el pueblo egipcio. En Éxodo 12:5 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Repitan conmigo: ningún defecto. Muy bien, en español necesitamos de 2 palabras separadas para decir ningún defecto, pero en el hebreo es una sola palabra. Y esa sola palabra en hebreo, cuando la traducimos, significa 100% puro. Es decir, el cordero tenía que ser completamente puro. En primera de Pedro 1:18-19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. El Cordero puro, puro de Dios, el Cordero Santo de Dios. Ahora, 2 de Corintios 5:21, lo pueden ver en pantalla, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Saben ustedes que Jesús fue tentado en absolutamente todo? Es más, si nosotros ahora hiciéramos una lista de todas las tentaciones que hemos tenido durante nuestras vidas y las juntáramos todas en un mismo haber, Jesucristo había sido tentado en absolutamente todo esto. Es más, Él se enfrentó por 40 días en el desierto con el mismo Satanás. Satanás en su agenda tenía dedicarse por completo durante 40 días a hacer caer en tentación a Jesucristo, a Jesús. Y saben que no lo logró, porque Jesús jamás cometió un solo pecado. Él se guardó puro, limpio y sin mancha delante de Dios. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente: solamente un puro puede purificar a un impuro. Solamente un puro puede purificar a un impuro. ¿Se acuerdan en los relatos de los evangelios cuando se habla de los leprosos? Esta enfermedad espantosa donde los que están padeciendo empiezan a perder miembros de su cuerpo, es decir, se les caen los dedos y ni cuenta se dan, se les cae una mano entera, empiezan a estar en un estado de putrefacción espantoso, y por ende era una enfermedad sumamente peligrosa porque no tenía cura y era de contagio inmediato, contagio instantáneo. Solo tocabas a un leproso y inmediatamente tú tenías lepra. Así de sencillo era. Por ende, los leprosos tenían que vivir en lugares lejanos, en lugares externos a la ciudad. Y la gente les tiraba a los leprosos como que fueran perros, los pobres leprosos, comida desde lejos. Y los leprosos se acercaban a recoger esa comida que la gente misericordiosa les compartía. Pero cuando los leprosos estaban acercando a una ciudad, cada vez que caminaban era una ley que tenían que gritar: impuro, 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 porque nadie podía ni siquiera tocarlos. Ahora, en el mundo natural funciona de esa manera. Una persona sana que toca a un enfermo se convierte inmediatamente en una persona enferma. Así es como pasa en el mundo natural. Un puro que toca a un impuro se convierte en impuro. Pero ¿saben ustedes? En el mundo espiritual y en el reino de Dios existió y existe un puro que sí pudo tocar a los leprosos. Un puro que no solamente pudo tocar a los leprosos, sino que pudo abrazar a los leprosos. Porque en el reino de Dios, si el puro toca a un impuro, convierte al impuro en puro. Y así es como funciona en su reino. ¿Sabes por qué tú te puedes presentar puro delante de Dios? No por tus propios actos u obras, sino porque alguien puro se sacrificó por ti para presentarte a ti que eras impuro, puro delante de Dios. En eso consiste que tengamos un cordero de tal magnitud. El punto número 3 es que el cordero fue perfecto. El cordero fue perfecto. Vamos a leer Levítico capítulo 22 y versículo 21. Dice: si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. De la misma forma en la que el cordero puro pudo presentar gente impura como pura delante de Dios, el cordero perfecto puede presentar a gente imperfecta como gente perfecta delante de Dios. Déjenme explicárselos así. El libro de Hebreos dice: a los espíritus de los santos hechos perfectos, o a los espíritus de los justos más bien, hechos perfectos delante de Dios. Se los pongo de otra manera: a los espíritus de los justificados hechos perfectos delante de Dios.
Ahora, ¿no creen ustedes que la exigencia de Jesús era demasiado grande cuando nos dijo: sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿No les parece algo casi inalcanzable ser perfectos como Dios Padre es perfecto? ¿No les parece algo imposible de lograr? ¿Quién cree que ya es perfecto como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son perfectos? ¿Quién se considera ya perfecto a ese nivel? Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo: sean ustedes perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto? Porque un cordero perfecto sí tiene la capacidad de tomar gente imperfecta y presentarla como gente perfecta delante de Dios. Así como te ha presentado puro, así como te ha hecho puro, te hace perfecto. Y no por tus méritos. Es lo que más me gusta. El libro de Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros podría ser puro o perfecto por sí mismo. Pero existe un cordero que sí lo es. Y un cordero que decidió sacrificarse para transformarnos a nosotros. Y ese es el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo, la victoria en la que vivimos nosotros, que no es de condenación ni de culpabilidad, sino de libertad. Saben, hay un versículo que ha sido predicado por muchos años. Un versículo que incluso en la década de los 80 se predicó tanto en una dirección que en lo personal no me parece la más correcta. Es Efesios 5:27. Dice: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Creen ustedes que somos esa iglesia? ¿Creen ustedes que lo somos? ¿Creen ustedes que somos perfectos, santos, intachables, sin arrugas, sin mancha? ¿O aún ven cosas pasar en una iglesia y me refiero a la iglesia como cuerpo de Cristo mundialmente? ¿Hay cosas en la iglesia del cuerpo de Cristo mundialmente que no están bien? Por supuesto. No podemos ser esa iglesia por nosotros mismos. Y por muchos años se predicó: ustedes tienen que ser santos, puros, sin mancha, tienen que presentarse aceptos y qué sé yo qué más, y tienen que presentarse santificados delante de Dios. Pero yo estoy de acuerdo con todo eso, pero se hizo como una predicación legalista desde los púlpitos, exigiendo a la gente que fuera perfecta, sin darle la forma de llegar a ser perfectos, santos y sin mancha y sin arruga delante de Dios. ¿Saben cuál es la única forma? Reconociendo que yo soy impuro, que yo soy imperfecto, que yo sí tengo manchas y sí tengo arrugas, y que soy un pecador, pero que existe un cordero que sí es santo, que sí es puro, que sí es perfecto, que no tiene mancha, que no tiene arruga y que es capaz de hacer lo mismo conmigo. Esa es la verdadera vida del creyente cristiano. Esa es la verdadera fe que nosotros practicamos. Por eso Jesús dice que Él la hizo a la iglesia para presentársela a sí mismo. Es decir, Él mismo nos tomó, nos limpió, nos quitó toda mancha, toda arruga, nos purificó, nos santificó y nos apartó para Él. Y Él es capaz de presentarnos así a través del filtro de la sangre del Cordero de Dios derramada desde la cruz del Calvario. Así es como funciona realmente. En nosotros no existe la capacidad, ni siquiera pudimos proveer, como vimos en el primer punto. Fue Dios quien proveyó para el sacrificio. El Cordero puso su pureza y su perfección por amor a nosotros. El punto número 4 es que el Cordero fue suficiente. El Cordero fue suficiente. Y aquí vamos a estudiar dos palabras que son de suma importancia para entender el sacrificio de Jesús por nosotros. La primera palabra es expiación. Repitan conmigo: expiación. Y la quiero explicar bien porque no es una palabra muy cotidiana.
Cuando saludas a un amigo no le dices, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te va en tu día expiado? ¿Verdad? No le decimos así a un amigo. No es una palabra que usamos constantemente, pero sí es una palabra que tenemos que entender absolutamente. Así es que les voy a leer el concepto de expiación. Significa cubrir, limpiar o remover el pecado. Literalmente se refiere a lo que ya vimos en unos versículos atrás. Cuando tenían que sacrificarse, ¿cuántos corderos al día? 2. Uno por la mañana por los pecados que se habían cometido al ponerse el sol, y luego uno por la tarde por los pecados que se habían cometido a la luz del sol. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, entonces esta era la expiación, constantemente 2 corderos todos los días para limpiar, purificar los pecados, pero de una forma temporal. Repitan conmigo, temporal. Pero cuando vino el Cordero de Dios, hizo esa expiación no de una forma temporal. No necesitamos seguir sacrificando corderitos porque el Cordero de Dios es suficiente para pagar por todos nuestros pecados, para limpiarnos. Miremos Hebreos 2, 17, 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, en voz alta, expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, entonces Jesús vino a limpiar, a cubrir, a remover nuestros pecados, pero no de una forma temporal, sino de una forma permanente. La siguiente palabra que tenemos que estudiar es la palabra propiciación. Repitan conmigo, propiciación. Y propiciación significa satisfacer completamente toda deuda, dictaminando a favor de nosotros los pecadores todo juicio, librándonos de toda acusación y limpiándonos permanentemente de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, Jesús no vino solamente a expiar nuestros pecados, sino a hacer la propiciación por nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? En primera de Juan 2:2 dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Jesús tuvo la capacidad de decir a alta voz en la cruz, aun cuando estaba herido de muerte y muriendo en asfixia, consumado es. La deuda está pagada. Quiero explicárselo de esta forma. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Cristianos nacidos de nuevo. ¿Creen que todos sus pecados les han sido perdonados en su pasado? Muy bien. Ahora quiero preguntarles y quiero que sean muy honestos. Aunque sé que no tienen planificado pecar, porque lo que nosotros anhelamos es vivir en santidad, ¿sí o no? Amén. Anhelamos vivir en santidad. Eso significa apartados del mundo, alejados del pecado. Pero aun cuando ya nacieron de nuevo, ¿acaso no van a pecar en el futuro ustedes? ¿Acaso no van a pecar en el futuro? ¿Acaso no vamos a pecar en el futuro? Me incluyo. ¿Acaso en el futuro no le vas a llegar a subir la voz quizá a tu esposa? ¿O no vas a empezar a hacer algo que no deberías de haber hecho? Por supuesto que sí. Todos, ninguno de nosotros está exento de esto. Pero déjame explicarte entonces lo que el Cordero hizo por medio de la expiación permanente y la propiciación por nuestros pecados. Yo he decidido limpiarlos desde la cruz de sus pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, aún no has cometido los pecados que habrás de cometer en el futuro, y Dios ya los perdonó desde la cruz. Esa es la efectividad del Cordero. Ahora entiéndanme esto. Esto no significa pecar deliberadamente. Si alguien toma esta doctrina como para decir, como ya perdonó Dios todo, entonces salgo de aquí de la iglesia para la cantina y para no sé dónde más. Nada que ver, nada que ver.
Alguien que está pensando así no es un creyente nacido de nuevo. El verdadero creyente nacido de nuevo es aquel que no tiene por poco la sangre de Cristo. Aquel que sabe que el sacrificio de Jesús fue un precio altísimo pagado por amor a nosotros y que no hay que tomarlo a la ligera, que por eso debemos de vivir en santidad, guardándonos del pecado y de la maldad. Ese es el verdadero creyente. Pero ¿saben por qué les estoy hablando de ese perdón, incluso de pecados futuros? Para que sean libres. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y el enemigo usa la culpabilidad para querer dañarnos una y otra vez. El enemigo usa la culpabilidad una y otra vez. No eres digno, recordate quién eras, cómo estás metido en una iglesia ahora y ahora pensás servirle a Dios. Vos no podés hacer eso. Sabes que sí puedes hacerlo. Sabes que sí puedes hacerlo, porque el Cordero que se presentó por ti es puro, perfecto, santo, limpio, sin mancha ni arruga. Puedes hacerlo, sírvele a Dios, levántate en el nombre de Jesús en victoria, libre de condenación y culpa. Por eso Hebreos 10:10 se los voy a leer yo. Dice: somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Es decir, su sacrificio que fue entregado una sola vez es suficiente para toda la eternidad. Es suficiente para presentarte delante de Dios Padre en el cielo por la eternidad, perdonado y limpiado de todos tus pecados. Esa es la efectividad del Cordero de Dios. Ojalá pudiéramos captar por completo todos los beneficios que existen en ese Cordero de Dios que fue entregado por nosotros. Ahora, quiero que noten lo siguiente. El Cordero de Dios es tan suficiente y tan abundante que tiene que ser compartido. Dile al que está a tu lado: el Cordero de Dios debe de ser compartido. Y por la trascendencia de esta cita, quisiera que la leyeran de sus propias Biblias. Váyanse a Éxodo, por favor. El segundo libro de sus Biblias, después de Génesis viene Éxodo, en el capítulo 12 y versículo 4. Y lo vamos a leer todos juntos. Éxodo 12, 4. Éxodo capítulo 12, versículo 4. Y estamos ubicándonos nuevamente en la primera Pascua. ¿Se acuerdan de aquella primera Pascua de la que ya les he hablado en el transcurso de la predicación? Estamos nuevamente ubicados dentro del contexto de las instrucciones que se les dio a los hebreos para realizar esa primera Pascua. Muy bien, Éxodo 12:4 dice: si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Me encanta esta porción de las Sagradas Escrituras porque dice que el cordero no debe de ser desperdiciado. El cordero debe de ser compartido. Si una familia es demasiado pequeña para comerse el cordero entero, y hasta dice a quiénes tiene que buscar. Tiene que buscar a los vecinos más cercanos para que vengan y coman de ese cordero. ¿Saben cómo interpreto esta porción de las Sagradas Escrituras? Nosotros tenemos al Cordero de Dios que es infinito, eterno, inmenso, grandioso, que nunca se termina sobre la mesa, que ha sido suficiente para salvarte a ti y a toda tu familia por toda la eternidad, y aún sobra cordero para compartir a otros. Eso se llama evangelismo. Por eso Dios nos dio una gran comisión. Dios nos dio una gran comisión. Entiéndanme bien esto, por favor, y voy a tratar de explicarme con todo mi corazón. No podemos ser una iglesia adormecida, una iglesia acomodada, sumergida en un letargo espiritual. Somos una iglesia que
ha recibido una comisión de parte de Dios que tiene que ser cumplida, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso significa compartir el cordero que está sobrando sobre nuestra mesa, porque aún hay mucho cordero para salvar a muchos. El cordero alcanza para salvar al mundo entero. Ahora, es necesario que lo compartamos. Es necesario que lo compartamos. ¿Sabes? Cuando te decimos que evangelices, no lo hacemos para beneficio del pastor o beneficio de la congregación como tal. Es para tu propio beneficio. Ojalá lo pudieras entender de esa forma. Cuando te decimos evangeliza, cumple la gran comisión, involúcrate en evangelismo los sábados. Si no puedes todos los sábados, un sábado al mes, un sábado cada 2 meses, pero evangeliza, practica el evangelismo en tu vida diaria, cumple la comisión del Señor. Eso constantemente lo decimos, no para ser una iglesia más grande, no para que tengamos más miembros necesariamente. Lo hacemos porque a ti te conviene cumplir esa comisión y porque hay muchos perdidos que aún hace falta que vengan a Cristo. Les soy bien sincero y no lo iba a decir, pero ya lo he dicho incluso en los 2 servicios anteriores. No me gusta el término mega iglesia. No me gusta mega iglesia, no me gusta para nada. ¿Saben por qué? Porque pienso que a veces ese término nos hace dormirnos en nuestros laureles. Perdón por la expresión. Porque ya somos una iglesia mega, somos una iglesia grande. Y nos han clasificado a nosotros como familia de Dios dentro de las 12 mega iglesias de Guatemala. Y se nos presenta incluso internacionalmente de esa forma. ¿Saben ustedes? Esta iglesia todavía es demasiado pequeña para la cantidad de cordero que hay para compartir. Hay demasiado cordero sobre la mesa. Tienes que invitar a todos tus vecinos, familiares, amigos y desconocidos para que coman de ese cordero que salva, de ese cordero que es capaz de redimir. Debemos de ser transformados como iglesia y compartir al cordero. Hay mucho cordero todavía. Muchos pueden comer de él. El punto número 5 es: el cordero salva. El cordero salva. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto miré, es un relato del apóstol Juan, y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Miren para cuántos alcanza el cordero. Para una multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y todas las lenguas. Dice, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Tu salvación viene del cordero de Dios y mi salvación viene del cordero de Dios. Les hablé al principio de aquella primera Pascua, pero ahora quisiera dramatizarles la experiencia de aquellos hebreos que habían visto plaga tras plaga. Imagínense ustedes la decepción incluso que estaban viviendo cuando miraron la primera plaga suceder y dijeron, bueno, ahora sí Dios nos va a sacar de esta esclavitud. Y el faraón resistía y no los dejaba ir. La segunda plaga, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, y aún el faraón no los dejaba ir. Y ellos pensaban después de cada plaga, por fin nos va a dejar. La novena plaga y el faraón no los dejó ir. Entonces Moisés mandó a reunir a todas las cabezas de familia, es decir, a todos los varones, a los hombres, para que se reunieran con él. Y Moisés les dice, vengan ustedes, quiero decirles lo que Dios va a hacer. Dios va a literalmente matar a todos los primogénitos de hombre y de animal. Y los hebreos se habrán espantado diciendo, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos y con nuestros animales? Y Moisés les dijo, ¿saben qué? No se preocupen, no se preocupen.
la instrucción de Dios es que tienen que matar a un cordero, derramar su sangre y poner esa sangre sobre los dinteles o el marco de las puertas de sus casas, para que cuando Dios mismo pase, sus primogénitos estén bien, queden con vida y sean salvos. Ahora, imagínense el regreso a casa de estos hombres que recibieron esa instrucción, entrando a su casa a encontrarse con sus esposas. Me imagino a este individuo llegando con su esposa a la casa de regreso y la esposa diciéndole: ¿y ahora qué dijo Moisés? Llevamos por 9 plagas y no nos dejan libres. Bueno, Moisés nos dio otra instrucción. Tenemos que matar a otro cordero. Y me imagino a la esposa diciendo: un cordero más. Cada vez que vas con Moisés tenemos que matar a un cordero. Pero eso no es todo, mi amor, ¿verdad? Le dijo el hombre a su esposa. Dijo Moisés que tenemos que derramar la sangre de ese cordero y ponerla sobre la puerta de la casa. Y la mujer contestaría algo así como: ¿mi puerta? La acabamos de pintar. Lo que estoy tratando de decirles es que lo que salvó a esas familias hebreas de la muerte de sus primogénitos fue creer en la sangre que habían puesto sobre los dinteles de las puertas, la sangre del cordero. Lo que te salva a ti y lo que me salva a mí es creer en la sangre del cordero que ha sido derramada por amor a nosotros, para perdón de todos nuestros pecados, para nuestra salvación absoluta, para que por toda la eternidad estemos delante de Dios. Durante la fiesta de la Pascua, los hombres, cuando conmemoraban aquella primera Pascua, en el transcurrir de los años, y justamente en la época en que Jesús estuvo sobre la tierra, en esos 33 años, solían ir al templo en Jerusalén. Las cabezas de hogar, los hombres, tomaban a su mejor cordero y lo llevaban hasta el templo para que en el templo pasara una inspección, es decir, un examen. El sacerdote del templo tenía que decir: este cordero está puro y sin defecto, sin mancha, y es un cordero perfecto, sí puede ser sacrificado. El sacerdote era el que daba el aval para decir: este cordero sí puede ser sacrificado delante de Dios. Y saben ustedes, yo me imagino el camino de estos hombres rumbo al templo cargando su cordero. La mayoría se lo colgaba de los hombros y lo llevaban aquí. Y ¿saben qué no venían pensando ellos? Estos hombres no venían pensando lo siguiente: cuando el rabino me mire, me va a regañar porque no he asistido últimamente al templo. No venían pensando eso. Tampoco venían pensando: cuando el rabino me mire, me va a llamar la atención porque no he leído tanto las escrituras últimamente. No venían pensando eso. Tampoco venían pensando algo así como: cuando el rabino me mire, se va a recordar que me peleé con mi esposa y que los vecinos oyeron los gritos y le han de haber dado el chisme y me va a decir que por qué me peleé así con mi esposa. No iban pensando eso. ¿Saben qué sí venían pensando? Lo único que esos hombres venían pensando en el camino era: ojalá este cordero sea lo suficientemente puro. Ojalá este cordero sea lo suficientemente digno. Ojalá este cordero sea lo suficientemente perfecto. Ojalá el sacerdote no haya mancha en él o defecto en él para que pueda ser sacrificado delante de Dios. Eso sí es lo que venían pensando. Y cuando llegaban a la inspección o al examen, en ningún momento el sacerdote
inspeccionaba o examinaba al que llevaba el cordero, sino expresamente al cordero. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Nuestro cordero fue examinado por la máxima autoridad del universo y no encontró ningún defecto en él. Dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y sabes otra cosa más, en el momento en el que el cordero era aceptado, inmediatamente el hombre que llevaba el cordero era aceptado también, porque llevaba a un buen cordero que lo hacía digno de ingresar para también hacer el sacrificio. Quiero que me sigas acá. El libro de Efesios dice que nosotros somos aceptos en el amado. Nosotros no podríamos pasar el examen, no podríamos pasar la inspección. No está en nosotros esa capacidad por nosotros mismos. Pero cuando llegamos con el Cordero de Dios delante del Dios Padre, Dios Padre dijo: este Cordero es apto y suficiente para hacerlos a todos aceptos, para hacer que todos puedan ingresar al reino de Dios, para hacer que todos puedan ser parte de Dios y para que todos puedan tener como destino la eternidad en el cielo, porque ese Cordero es suficiente. Ese Cordero salva y te ha salvado para toda la eternidad. El punto número 6 y final es que el Cordero venció. El Cordero venció. Hoy estamos celebrando el domingo de resurrección y tenemos a un Cordero que no solamente murió sacrificándose para expiar nuestros pecados y para hacer la propiciación por nuestros pecados, sino que también tenemos a un Cordero que venció a la muerte. Pablo dijo en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Apocalipsis 1:17 al 18 dice el apóstol Juan, relatando lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Déjame explicarte algo. El domingo pasado te dije que Dios nos había entregado a cada uno de nosotros las llaves de su reino. ¿Se acuerdan? Que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se acuerdan que Él nos entregó las llaves de su reino? Pero hay unas llaves que Él no le ha entregado a nadie y que solamente están en su poder. ¿Y sabes cuáles llaves son? De la muerte y del Hades. En otras palabras, tú no vas a ver muerte gracias a que el Cordero resucitó. Déjame explicártelo así. Cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, le dijo a sus discípulos: Lázaro duerme. Pero Jesús lo que estaba diciendo realmente es que Lázaro había expirado, Lázaro había muerto, había fallecido. Pero los discípulos no le entendieron y le dijeron: Señor, si solamente está dormido se va a recuperar. Él les dijo entonces, ya en sus propias palabras como seres humanos, para que le entendieran, como seres humanos comunes y corrientes, les dijo: Lázaro ha muerto. Pero saben ustedes, la realidad no deja de ser la siguiente: nosotros únicamente dormiremos, únicamente dormiremos. Y déjame decirte, si te da miedo perder esta vida, si todo lo que tú tienes en tu haber es valorar esta vida en un mundo caído, estás muy limitado. Pero si tú te pones a pensar que al cerrar los ojos en esta vida, en un mundo caído, los vas a abrir delante de Dios, frente a su gloria, omnipotencia, omnipresencia, y que vas a ver por fin al Cordero de Dios, así como lo revela Juan en el libro de Apocalipsis, realmente vas a anhelar un día
estar en la presencia de Dios y decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia porque voy a estar con Él. Voy a estar con Él por fin. Voy cerrando con esto. Cuando las mujeres se acercaron al sepulcro o a la tumba vacía de Jesús, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese mismo ángel hoy nos podría decir, ¿por qué buscan en la religiosidad muerta? ¿Por qué buscan en la tradición muerta? ¿Por qué buscan en las costumbres muertas? ¿Por qué buscan en protocolos muertos? ¿Por qué buscan en legalismo muerto? Al que vive. Hermanos, el Cordero de Dios venció. Está sentado a la diestra del Padre, pero también está vivo, moviéndose en esta iglesia. Isaías 57:15 dice que Dios habita la altura, la eternidad y la santidad, pero también con el quebrantado de corazón y con el de espíritu humilde, para vivificar el espíritu de los humildes. ¿Saben ustedes otra cosa? Dice la palabra de Dios que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu que puede vivificar nuestros cuerpos. Es el Espíritu Santo. Está vivo y está aquí. Tengo una conclusión y vamos a leerla brevemente. La primera conclusión es: deja que el Cordero te pastoree. Deja que el Cordero te pastoree. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La siguiente conclusión es: habla con el Cordero. Habla con el Cordero. Mira Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No hay una sola oración que tú hayas presentado delante de Dios que no haya llegado a los oídos del Cordero de Dios. Sigue hablando con el Cordero. Y por último, adora al Cordero. Adora al Cordero. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. Él es el Cordero de Dios que venció, que se levantó de la muerte por amor a nosotros, que puede entregar vida eterna y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Y mientras estamos en una actitud de oración, quiero dirigirme a ti, hombre y mujer, que has venido sin Cristo a la iglesia. Tú que sabes que necesitas de un encuentro personal con el Cordero de Dios, el que es capaz de quitar tus pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Aquel que puede perdonarte de toda tu maldad, como me ha perdonado a mí, puede hoy hacerlo contigo.
Si tan solo abres tu corazón y te entregas por completo a Él, si tan solo tú decides hoy tener una relación personal con Cristo que trascienda a toda religiosidad, dile al Señor Jesús con todo tu corazón esta oración de fe junto conmigo. Dile al Señor Jesús con todo tu corazón, dile: Señor, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que eres el Cordero de Dios que quita mis pecados. Sé que moriste en la cruz para perdonarme de toda mi maldad y que con tu sangre vertida me has lavado para siempre. Reconozco que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna y la victoria para siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Anhelo estar contigo, Señor. Amén y amén.